Una voz en el silencio, un susurro en medio del caos, una certeza inexplicable en el corazón. ¿Dios todavía habla? Es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. En esos momentos cuando necesitamos desesperadamente una palabra de aliento, una dirección clara, una confirmación de que no estamos solos en este universo aparentemente silencioso. Los antiguos parecían tenerlo más fácil. Moisés conversaba con Dios cara a cara. Samuel escuchaba su voz en el templo. Pablo recibía visiones que cambiaron el curso de la historia. Pero nosotros vivimos en una época de ruido constante, de distracciones infinitas, de voces que compiten por nuestra atención. ¿Cómo distinguir la voz de Dios del eco de nuestros propios deseos? En este episodio del Código Sagrado, vamos a explorar una de las preguntas más íntimas y universales del ser humano. Vamos a analizar cómo Dios se comunicaba en el pasado, cómo podría estar hablando hoy, y cómo podemos desarrollar el discernimiento necesario para reconocer su voz. Te adelanto algo. Tal vez Dios nunca dejó de hablar. Tal vez solo necesitamos recordar cómo escuchar. ¿Estás preparado para sintonizar la frecuencia correcta? Comencemos con los clásicos. Los grandes encuentros divinos que marcaron la historia. Moisés en el monte Sinaí. No era una experiencia sutil. Truenos, relámpagos, la montaña temblando, una voz que se escuchaba como rugido de aguas. Imposible de ignorar, imposible de malinterpretar. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Samuel, siendo niño en el templo de Silo, una voz clara que lo despertó 3 veces en la noche. Samuel, Samuel. Tan real que el muchacho corrió pensando que era Elí quien lo llamaba. ¿La diferencia? Samuel tuvo que aprender a reconocer que era Dios quien hablaba. No era automático. Necesitó un mentor que le enseñara a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Pablo en el camino a Damasco. Una luz cegadora, una voz desde el cielo, una experiencia tan dramática que lo dejó sin vista durante 3 días. Nadie podía dudar de que algo sobrenatural había ocurrido. Pero aquí viene lo interesante. Estos encuentros espectaculares no eran lo normal, incluso en tiempos bíblicos. ¿Cómo hablaba Dios habitualmente? A través de profetas que a menudo dudaban de si realmente habían escuchado correctamente. Jeremías se quejaba de que tal vez se había engañado a sí mismo. Ezequiel necesitaba señales constantes para confirmar que sus visiones eran reales, a través de sueños que requerían interpretación. José tuvo que explicar los sueños del faraón. Daniel necesitó ayuda angelical para entender sus visiones, a través de circunstancias que podían ser coincidencia o providencia. La historia de Esther está llena de casualidades que salvaron a todo un pueblo. A través de la sabiduría de otros, los consejos de Jetro transformaron el liderazgo de Moisés. Las palabras de Noemí guiaron a Ruth hacia su destino. ¿Te das cuenta del patrón? Incluso en los tiempos dorados de la revelación divina, escuchar la voz de Dios requería discernimiento, confirmación y a menudo la ayuda de una comunidad. No era tan diferente de hoy, pero hablemos de tu experiencia, de nuestra experiencia. ¿Cuántas veces has sentido esa corazonada inexplicable? Esa sensación de que deberías llamar a alguien, tomar una ruta diferente, o hacer algo que no tenía lógica aparente, y después descubriste que fue exactamente lo correcto. ¿Cuántas veces has tenido un sueño tan vívido, tan significativo, que no pudiste sacártelo de la mente durante días? ¿Cuántas veces alguien te dijo exactamente las palabras que necesitabas escuchar, en el momento preciso, sin saber siquiera por lo que estabas pasando? La pregunta no es si estas experiencias ocurren. Ocurren. La pregunta es, ¿qué significan? ¿Son comunicación divina? ¿Intuición humana altamente desarrollada? ¿Coincidencias que nuestro cerebro convierte en patrones significativos? O tal vez, todas las anteriores. Porque aquí está la cosa.
Dios no necesita suspender las leyes naturales para comunicarse con nosotros. Él creó esas leyes, creó nuestra intuición, nuestra capacidad de percepción, nuestra habilidad para reconocer patrones. ¿Por qué no usaría esos mecanismos que Él mismo diseñó? El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que hemos perdido la práctica de escuchar. Vivimos en la era del ruido. Notificaciones constantes, información saturada, voces que gritan desde cada pantalla y altavoz. Nuestros antepasados vivían en el silencio. Tenían tiempo para contemplar, espacio para reflexionar. Horas de quietud donde una voz suave podía ser escuchada. Nosotros necesitamos entrenar nuestro oído espiritual. Los músicos entienden esto. Al principio solo escuchan ruido, pero con práctica empiezan a distinguir instrumentos individuales, armonías complejas, matices sutiles que otros no perciben. El discernimiento espiritual funciona igual. ¿Cómo se desarrolla? Primero, silencio intencional. No puedes escuchar una voz suave en medio del ruido. Los grandes místicos de todas las tradiciones lo sabían. Creaban espacios de quietud, momentos de soledad, tiempos dedicados únicamente a escuchar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es inactividad, es atención enfocada. Segundo, conocimiento de la naturaleza divina. La voz de Dios siempre será consistente con su carácter. Nunca te dirá que hagas algo que contradiga sus principios fundamentales. Nunca te guiará hacia la crueldad, la injusticia o la destrucción sin propósito. Si esa voz te dice que lastimes a alguien, que mintieras para beneficiarte, o que abandones responsabilidades sin causa justa. No es Dios quien habla. Tercero, confirmación a través de múltiples canales. Dios rara vez habla solo una vez, de una sola manera. Si realmente está tratando de comunicarte algo importante, lo confirmará. A través de las escrituras que cobran vida de manera nueva. A través de consejos sabios de personas que respetas. A través de circunstancias que se alinean de manera significativa. Si solo tienes una señal, tal vez deberías esperar más confirmación. Cuarto, paz versus ansiedad. La verdadera comunicación divina produce paz profunda, incluso cuando el mensaje es desafiante. Te puede llamar a hacer algo difícil, pero sentirás esa tranquilidad interna que dice, esto es correcto. La voz del ego, del miedo o de la manipulación espiritual produce ansiedad, urgencia desesperada, o una sensación de que debes actuar inmediatamente sin reflexión. Dios puede ser urgente, pero nunca es impaciente de una manera que te quite la capacidad de pensar. Pero aquí viene la parte complicada, el autoengaño. Todos queremos escuchar de Dios, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones dolorosas. Y nuestro corazón desesperado puede convertir cualquier pensamiento aleatorio en palabra divina. ¿Cómo distinguir entre la voz de Dios y la voz de nuestros propios deseos? Primera señal de alerta: conveniencia excesiva. Si esa palabra de Dios siempre te dice exactamente lo que querías escuchar, siempre te justifica en tus decisiones y nunca te desafía a crecer o cambiar, probablemente no es Dios quien habla. La verdadera comunicación divina a menudo nos llama a hacer cosas que no queremos hacer, pero que sabemos que son correctas. Segunda señal de alerta: grandiosa. Si constantemente recibes revelaciones sobre el fin del mundo, tu destino especial, o misiones que te convierten en el centro de atención, ten cuidado. Dios puede llamarnos a cosas grandes, pero usualmente comienza con fidelidad en lo pequeño. Tercera señal: contradicción con la sabiduría establecida. Si tu revelación personal contradice principios bíblicos claros, la sabiduría de mentores espirituales maduros, o el consejo unánime de personas que te conocen bien, probablemente necesitas más discernimiento. Dios puede llamarnos por caminos inesperados, pero nunca nos llamará por caminos que contradigan su propia naturaleza. Cuarta señal:
urgencia manipulativa. Dios me dijo que tienes que hacer esto ahora, o algo terrible va a pasar. Si no obedeces inmediatamente, perderás la bendición de Dios. Eso no es comunicación divina. Eso es manipulación espiritual. Dios puede darnos plazos, pero nunca usa el miedo como herramienta principal de motivación. Entonces, ¿cómo habla Dios hoy? A través de su palabra que cobra vida. No es solo leer la Biblia. Es ese momento cuando un pasaje que has leído cientos de veces de repente te habla directamente a tu situación actual, como si hubiera sido escrito específicamente para ti, para este momento, a través de personas sabias. Esa conversación casual que termina siendo exactamente la perspectiva que necesitabas. El consejo de un mentor que llega en el momento perfecto. Las palabras de un niño que de repente revelan una verdad profunda. Dios ha usado asnos para hablar. Definitivamente puede usar a tu vecino, tu pastor o un extraño en el supermercado, a través de circunstancias significativas. Esas coincidencias que son demasiado perfectas para ser casuales. Oportunidades que aparecen justo cuando las necesitas. Puertas que se abren cuando has estado tocando durante meses. ¿Providencia o suerte? A veces la diferencia está en los ojos que miran, a través de esa voz interior suave, no audible, pero más real que cualquier sonido. Esa certeza tranquila que te dice qué hacer, qué evitar, hacia dónde ir. No es dramática, no es espectacular, pero es persistente, coherente y produce frutos de paz, a través de sueños significativos. No todos los sueños son divinos. La mayoría son solo procesamiento mental nocturno, pero algunos llevan un peso diferente, una claridad que persiste, un mensaje que encaja perfectamente con lo que estás viviendo. José interpretaba sueños. Daniel recibía visiones nocturnas. ¿Por qué no hoy? Pero aquí viene la pregunta más profunda. ¿Por qué queremos que Dios nos hable? ¿Es para evitar la responsabilidad de tomar decisiones difíciles? ¿Para tener una ventaja sobre otros? ¿Para sentirnos especiales o elegidos? ¿O es por una genuina sed de conexión con lo divino? ¿Un deseo real de alinear nuestra vida con propósitos más grandes que nosotros mismos? Porque la motivación importa. Si buscas la voz de Dios solo cuando necesitas algo, probablemente la confundirás con el eco de tus propias necesidades. Pero, si cultivas una relación constante, si aprendes a escuchar en los tiempos de paz, estarás mejor preparado para reconocer su guía en los tiempos de tormenta. Y aquí viene algo que pocos mencionan. A veces el silencio de Dios también es comunicación. No siempre recibimos la respuesta que buscamos cuando la buscamos. A veces oramos, y todo lo que escuchamos es silencio. ¿Significa que Dios no está ahí? ¿Que no le importamos? ¿O tal vez significa que ya tenemos la información necesaria para actuar? ¿Que es momento de usar la sabiduría que ya nos ha dado? Job experimentó el silencio de Dios durante la mayor crisis de su vida, pero al final descubrió que Dios había estado presente todo el tiempo, trabajando de maneras que Job no podía ver. A veces el silencio nos enseña a confiar sin tener todas las respuestas. Nos obliga a crecer en fe, no solo en conocimiento. Y a veces el silencio es la respuesta. Un no que nos protege de caminos que no podemos ver que son peligrosos. Déjame contarte algo personal. He tenido momentos en la vida donde estaba absolutamente seguro de haber escuchado la voz de Dios. Decisiones que tomé con total confianza porque sentí esa certeza interior inconfundible. Algunas resultaron ser exactamente correctas. Mirando hacia atrás, no hay duda de que fue guía divina. Otras me enseñaron humildad. Me mostraron que mi discernimiento no es infalible, que puedo confundir mi propia sabiduría con revelación divina. ¿Significa eso que debo dejar de intentar escuchar? ¿Que debo vivir sin buscar guía divina? No. Significa que debo escuchar con humildad, buscar confirmación, estar dispuesto a ser corregido.
significa que la comunicación divina no es una ciencia exacta, es una relación. Y las relaciones son complicadas, hermosas, y siempre están creciendo. Entonces, ¿Dios todavía habla? Yo creo que sí, pero no siempre como esperamos, no siempre cuando queremos, y no siempre de maneras que podemos controlar o predecir. Habla a través de la belleza que nos deja sin aliento, a través de la bondad inesperada de extraños, a través de esos momentos de claridad que llegan después de la confusión. Habla a través de las escrituras que se vuelven vivas en nuestras manos, a través de sabios que nos desafían a crecer, a través de circunstancias que nos empujan hacia propósitos que no sabíamos que teníamos. Y sí, a veces habla a través de esa voz interior suave que dice, «Este es el camino, anda por él». Pero escuchar requiere práctica, discernir requiere sabiduría, y obedecer requiere valor. Déjame hacerte una pregunta, y quiero que reflexiones honestamente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló? ¿Fue algo dramático y obvio, o fue sutil y fácil de pasar por alto? Y más importante, ¿estás cultivando el tipo de vida interior que te permite escuchar? ¿O vives en tanto ruido que una voz suave sería imposible de detectar? Porque tal vez la pregunta no es si Dios todavía habla. Tal vez la pregunta es si nosotros todavía sabemos escuchar. Aquí hay una verdad que he aprendido a lo largo de los años. Dios habla más frecuentemente en susurros que en gritos, más a menudo en silencio que en espectáculo, más comúnmente a través de lo ordinario que de lo extraordinario. No porque sea tímido o débil, sino porque quiere que desarrollemos oídos sensibles, corazones atentos, espíritus que puedan percibir lo sagrado en medio de lo secular. Los encuentros dramáticos como los de Moisés o Pablo fueron excepcionales por una razón. Eran para momentos excepcionales, llamados excepcionales, circunstancias excepcionales. Pero la mayoría de nuestra vida no es excepcional, es ordinaria. Y Dios quiere encontrarnos precisamente ahí, en lo ordinario, transformándolo en sagrado con su presencia. ¿Estás dispuesto a encontrarlo ahí? En la conversación casual que se convierte en profunda, en el momento de quietud antes de dormirte, en esa decisión pequeña que de repente se siente muy importante, porque tal vez esa es la forma más hermosa en que Dios habla, no interrumpiendo nuestra vida, sino tejiendo su voz a través de ella, no como invasor, sino como invitado, no como dictador, sino como amigo que susurra consejos sabios al oído. Y si es así, entonces nunca dejó de hablar. Solo necesitamos recordar cómo escuchar. Esto fue el Código Sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente.